Castilla y León. Tiene una hija con discapacidad intelectual, es abogado de profesión y, por supuesto, lleva toda una vida dedicada a lo mismo que todos ustedes, a trabajar día a día para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Un fuerte aplauso. Bueno, indicar en primer lugar que es un absoluto honor para mí presidir este acto tan emotivo en el que damos la bienvenida a las juntas directivas de ADECAS de Guardo, a Padefin Segovia, a Spanish Valencia, a Spano Valladolid y a Expusud de Zamora. Estas entidades, como sabéis, saben todos ustedes, son las que fundaron o constituyeron la Fundación Personas. Hoy en este auditorio nos reunimos personas, directivos y familias de estas diferentes localidades, de distintas edades. Padefin son una pieza fundamental en el engranaje de la Fundación. Es muy importante un acto de estas características porque es complicado que las juntas directivas se conozcan entre ellos, y también nos acompañó Leticia García, hoy consejera, entonces delegada territorial de la zona. En esta ocasión la Junta la hacemos en Valladolid, en esta vuestra casa, que creo que es francamente bonito, el cargo que ostento ahora en la actualidad y que han dejado un listón francamente alto. Como consecuencia de mi entrada en la Junta Directiva, vamos del patronato, como presidencia de la consejera de Industria, a Elma Fernández, directora de nuestra colaboración. Estamos abiertos a todo tipo de iniciativas y, en definitiva, a vuestra disposición. También doy las gracias a Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico de el título de Fundación Personas, Discapacidad y Futuro. Esto se ha constituido conjuntamente. Y como bien dicen, vamos ahora sí a continuar con la presentación del informe anual a Junta Directiva. Es una ocasión para... Buenos días a todos. Un año más celebramos la reunión de juntas directivas. Es una maravilla teneros a todos aquí. El año pasado recordáis que estábamos en Zamora y este año toca hacerlo en Valladolid. Ya veremos dónde lo hacemos el año que viene, ¿no? Tenemos además que estar agradecidos de poder estar también acompañados por tantos compañeros de viaje, ¿no? Tanto de la Junta de Castilla y León, de las diferentes consejerías, el Consejo Económico y Social, el Instituto de Asistencia Sanitaria de León, y lo vamos a hacer en un formato además de mesa redonda en la que vamos a poder tener una visión de todos los amigos de la casa y que de alguna manera nos tienen que ayudar a poner las luces largas, ¿no? Y mirar al futuro, después de que en el día a día nuestra fundación, que ya sabemos, ¿no? Estamos trabajando con mucha intensidad y a veces hay que pararse a pensar y tomar decisiones de cara al futuro, ¿no? Y también, pues cómo no, un reconocimiento pues, a gente muy querida de la casa en la figura de nuestros anteriores presidentes y también de Renault, que no hace falta presentarla, ¿no? Permitidme antes que haga un breve repaso a la situación de la Fundación y que lo comparta con vosotros, porque al final la Fundación es de todos. De vida y nuestra atención está muy personalizada, ¿no? Con lo cual no es una cuestión de tamaño, sino del impacto que tenemos en todas y cada una de las personas, ¿no? 3.000 familias como base social, a través de las 5 asociaciones fundadoras que estáis hoy representadas aquí, más de 100 centros de atención, dando cobertura a 140 localidades en 4 provincias, más de 50 viviendas, 14 residencias, 24 centros diurnos, 3 centros especiales de empleo. Estamos orgullosos de cubrir todo el ciclo de vida de la persona y hacerlo además en ámbitos urbanos, rurales. Bueno, me atrevo a decir que tenemos una cobertura muy amplia y somos campo experimental, y luego hablaremos de ello, por la trascendencia de los servicios que prestamos y dónde los prestamos, ¿no? En ámbitos residenciales, diurnos, empleos, familias, innovación, en todos los aspectos que hacía falta poner un foco especial, ¿no? Impresión de fabricación aditiva que hemos empezado este año y seguiremos aumentando los apoyos porque creemos que
cada persona necesita apoyos específicos y tenemos un número muy importante de trabajadores a los que tenemos que dar un servicio muy personalizado, ¿no? Y por supuesto, hoy es un claro ejemplo, colaboración con la Junta, que siempre atienden con rapidez y con cercanía a nuestras necesidades, siempre van un paso adelante de ello. Y los socios tendréis un rol protagonista, porque así se ha pedido a la consultora que diseñe el proceso, digamos, ultimando pues, bueno, lo que es la gestión de la incorporación, ¿no? Pero de verdad nos sentimos muy orgullosos de que hayáis puesto a disposición vuestra experiencia, vuestro tiempo, aunque intentaremos robaros el mínimo. Y bueno, pues poco más deciros, desearos que pasemos una mañana muy especial, siempre que nos juntamos todos, que no hay muchas ocasiones, debe ser así, y vamos a dar continuidad a la jornada con la mesa redonda, en la que ya hablaremos más específicamente de la cátedra. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, por este completo repaso y también por recordarnos la importancia de seguir construyendo juntos. Vamos con ese momento especial, la creación de la cátedra Fundación Personas, Discapacidad y Futuro, junto a la Universidad de Salamanca, marca un nuevo hito en la historia de Fundación Personas, consiguiendo un nuevo espacio donde generar conocimiento y promover innovación y la transformación social. Por eso, ahora vamos a dar paso a esta mesa redonda, como decía Daniel, que estará moderada por él, por eso no ha bajado del escenario, y 5 participantes a los que invito a subir a él, y para los que pido un fuerte aplauso. Miguel Ángel Verdugo, Emma Fernández, Enrique Cabero, Eduardo García y Ramón Nobel. En la que vamos a presentar la cátedra. Tenemos la suerte de contar aquí con 5 personas de referencia a nivel nacional e internacional dentro de sus ámbitos de trabajo y que muy amablemente pues, han podido y han aceptado la invitación. ¿No? Voy a pasar a presentarles porque todos tienen un extenso currículum. Espero no equivocarme, si no me corregís. A mi izquierda tenemos a Miguel Ángel Verdugo, es profesor emérito y catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Educación Especial por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es fundador y es director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, el INICO, y ha liderado más de 150 proyectos de investigación y es una referencia internacional en calidad de vida, autodeterminación y en derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Emma Fernández es directora general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y licenciada en Psicología Clínica por la UNED. Con amplia experiencia en la gestión de fondos europeos y programas sociales, ha trabajado en entidades como Cruz Roja y en diferentes órganos técnicos de la Administración Autonómica. Además, fue la primera gerente del clúster CIVI cuando se constituyó y que tiene un largo recorrido en el sector, ¿no? Enrique Cabero es presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca, donde también se licenció y se doctoró. Ha sido vicerrector en distintos periodos, coordinador del Consorcio Salamanca 2002 y director del Máster en Gestión de Riesgos Laborales. Su compromiso con los derechos sociales y laborales ha sido reconocido con diversos premios, como el Mérito Social del Consejo General de Graduados Sociales de España. Muchas gracias. Eduardo García Brea es director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia en la Junta de Castilla y León, un nombre muy largo, licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca y máster en Consultoría de Procesos de Desarrollo Organizacional por la Universidad de Valladolid. Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta, ha desarrollado una extensa trayectoria en el ámbito de los servicios sociales, habiendo desempeñado puestos de responsabilidad en el marco de la inclusión sociolaboral, la protección a menores o la atención a personas mayores. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Y Ramón Nobel es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Psiquiatría. Ha trabajado en el campo de la psiquiatría en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con el único objetivo de hacer visibles las necesidades relacionadas con la salud mental en este colectivo, ayudar a cambiar las actitudes,
modelos de apoyo y políticas para conseguir un trato equitativo tanto desde las administraciones públicas como las entidades proveedoras de servicios, así como de las personas que se les proporcionan. Nada fácil, una misión muy importante, ¿no? Ha formado parte en los últimos 20 años de un equipo de trabajo multidisciplinar en el servicio especializado en salud mental para personas con discapacidad intelectual en el Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona del Servicio Catalán de la Salud. Bueno, como veis, tenemos representación de diferentes comunidades autónomas y, bueno, yo les voy a formular una serie de preguntas con las que pretendemos dar una visión de lo que es la cátedra y, sobre todo, del trabajo que tiene por delante, que es un trabajo muy arduo, ¿no? Claro, una cátedra es una silla. Históricamente el término de la cátedra es donde se sentaba el que tenía el conocimiento, digamos la jerarquía del conocimiento que estaba en el ámbito universitario, la cátedra era la silla, ¿no? Claro, hoy no es la silla, es más un sentido metafórico. Hoy hablamos de catedrático y de cátedra. Catedrático es el nivel más alto al que aspiras en el profesorado que está en la universidad, pero la cátedra es la materia de estudio, el conocimiento de una materia que puede ser pues, derecho penal, o puede ser psicología de la personalidad, como es el caso de Cristina, psicología de la discapacidad también, como es el caso mío. La cátedra entonces identifica una materia. Pero claro, cuando hablamos de cátedras institucionales, que es lo que correspondería a la que ahora se ha creado y se ha firmado, ya son un programa distinto de actividades centrados en una tarea, en este caso concreto en el mundo de la discapacidad, ¿no? Una cátedra que se crea para promover actividades en beneficio de un área de conocimiento de un sector de población, como es este caso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene para la Fundación Personas? Pues hoy en día la vida de las personas con discapacidad supone la pelea que todos los padres y madres tienen y los profesionales que nos dedicamos a ello en las organizaciones o en la universidad, la pelea por un mejor ejercicio de derechos, por mayor independencia y autonomía, por mayor participación social. Eso supone que tienes que poner en marcha la colaboración de tres partes. Una parte es quien promueve los cambios, que son las organizaciones y sus profesionales; otra quien promueve el conocimiento, que es el mundo de la universidad; y otra tercera, la política pública, es decir, la administración, que propone, da recursos, evalúa resultados, ¿no? Entonces, claro, ¿qué supone para la Fundación Personas? Pues hombre, le da visibilidad, le acerca a un mundo más amplio, le debe dar prestigio por implicarse en procesos ya como organización potente y madura, que es Fundación Personas, procesos de transferencia del conocimiento, compartir experiencias de investigación como la que se está haciendo con la creación de esa escala que Cristina Genaro está con vosotros haciendo, y otras tareas. Entonces yo creo que eso es lo que favorece y sobre todo fortalece las redes. La vida de una persona con discapacidad avanzará, ya sabéis que se avanza lento, pero se avanza. Yo que tengo trayectoria de 47 años, 48 años ya en el sector, como muchos de vosotros, algunos más y otros muchos menos, pero esto depende de cambios sociales importantes, y los cambios sociales no los hace solo ni la organización, ni la política pública, ni desde luego tampoco el conocimiento, sino la unión de todo ello. Entonces yo creo que ese es el papel, entiendo yo, de la cátedra. Luego habrá que dotarla de contenido específico y diseñarlo, pero y otras tareas. Entonces yo creo que eso es lo que favorece y sobre todo fortalece las redes. La vida de una persona con discapacidad avanzará. Ya sabéis que se avanza lento, pero se avanza. Yo que tengo trayectoria de 47 años, 48 años ya en el sector, como muchos de vosotros, algunos más y otros muchos menos, pero esto depende de cambios sociales importantes, y los cambios sociales no los hace solo ni la organización, ni la política pública, ni desde luego tampoco el conocimiento, sino la unión de todo ello. Entonces yo creo que ese es el papel entiendo yo, de la cátedra. Luego habrá que dotarla de contenido específico y diseñarlo, pero en realidad es una actividades que se tienden a valorar de investigación, de formación o de propuestas, digamos, de avances importantes en colaboración con la Administración. Muy bien, continuando contigo, dentro de todos los ámbitos que se han venido tocando y que son necesarios, ¿dónde crees que todavía hay lagunas o necesidades en las que tengamos que profundizar? Lo digo por ponerle deberes a esta cátedra, que al final donde tiene que incidir es donde haga más falta. ¿Dónde crees que todavía hay lagunas? De manera general,
digamos, bueno, tenemos todo el tema de la Convención de Naciones Unidas que nos da la hoja programática de los derechos, ¿no? Y los derechos abarcan todo tipo de temas relacionados con la inclusión social, educativa y laboral, comunitaria, y luego también todo lo que tiene que ver con la no discriminación, la reducción del estigma para su participación social y dar un papel más activo a las personas y a las familias. Ese es un papel importante. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso es importante, pero luego también está el tema del envejecimiento, como algo de los últimos años que requiere la comprensión de esos procesos en las personas con discapacidad. Eso que se habla de soledad no deseada, por ejemplo, en el mundo del envejecimiento, nuestra población siempre ha tenido soledad no deseada, la dificultad de hacer amigos, de establecer relaciones permanentes, hay muchas áreas en las que se puede avanzar ahí. Al final, yo creo que uno de los aspectos importantes es trasladar la investigación a la práctica. La práctica es la que cambia. La práctica social que hacen las organizaciones y sus profesionales es la que logra los cambios, ¿no? Entonces yo creo que ahí incidir en la transferencia de conocimiento más actual para favorecer eso es un tema clave. Perfecto. Emma, desde la perspectiva de la economía social en la que trabajamos día a día y además con mucha cercanía, ¿cuál es el contexto actual en el que se encuentran las personas con discapacidad en el mercado laboral, tú que lo conoces muy bien? Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Un placer y bueno, se me ocurre un honor estar aquí hoy invitada en este encuentro anual de juntas directivas de Fundación Personas, que es la entidad promotora del mayor centro especial de empleo de Castilla y León y un honor formar parte del Consejo Asesor de la Cátedra. A mí me gustaría, respecto a esta pregunta, dibujar el marco de la economía social, cómo se contempla la inserción laboral de personas con discapacidad dentro de lo que es la economía social y posicionar Castilla y León dentro de ese marco. La economía social está regulada por ley y esa ley es la que encomienda o mandata a las entidades que forman parte de la economía social el desarrollo y la implantación de una serie de principios orientadores en todas y cada una de sus actuaciones. Uno de esos principios orientadores, que se encuentran en el artículo 4 de la Ley 5/2011 de Economía Social, es precisamente fomentar la solidaridad interna y con la sociedad para favorecer pues, una serie de situaciones entre las cuales la inserción de personas en riesgo de exclusión. Con lo cual, todas las entidades que forman parte de la economía social deben fomentar esa inserción en todos los sentidos y fundamentalmente la inserción laboral de cualquier persona pues, que tenga menores oportunidades de acceso al mercado laboral. Dentro de esa ley, si nos vamos al artículo 5, que ya recoge los actores de la economía social, en concreto están los centros especiales de empleo, que suponen el mercado protegido para la inserción laboral de personas con discapacidad, y es una figura que ya también está regulada por ley desde el año 1985, con un desarrollo reglamentario propio y con registros en las diferentes comunidades autónomas. El artículo 5 recoge más actores que deberían fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad. Nos habla de todas aquellas entidades que cumplan con los principios orientadores de la economía social y que estén recogidas en el catálogo de entidades de economía social. Un catálogo que estipula el artículo 6 y que a día de hoy no está desarrollado. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues todas las entidades fomentan la inserción laboral de personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo lo hacen de forma muy arraigada y muy tradicional desde el año 1985, incluso antes, año 1985, que es cuando tiene el desarrollo reglamentario, pero el mercado ordinario, en lo que respecta a las políticas activas de empleo o políticas de activación para el empleo, que son las que incentivan de forma activa la inserción, en el mercado ordinario no está lo suficientemente desarrollado. La situación, si nos vamos al marco estatal, vemos con datos SISPE del Servicio Público de Empleo, la comunidad autónoma donde menos peso tiene el mercado protegido, es decir, los centros especiales de empleo, el 60% de los contratos suscritos con personas con discapacidad son en centros especiales de empleo. Si nos vamos a País Vasco estaríamos hablando del 87%, con lo cual vemos que el peso del mercado protegido, precisamente por esa mayor regulación, es mayor. De ello se deriva bueno, pues que uno de los grandes retos es precisamente fomentar el tránsito hacia el mercado ordinario y bueno, pues una mayor información y sensibilización en empresas del mercado ordinario. En Castilla y León estaríamos hablando de un 72% de contratos suscritos con personas con discapacidad en mercado protegido.
Dentro del mercado protegido también hay una situación relativamente ambigua que, bueno, pues ahora está especialmente, bueno, pues la estamos conociendo especialmente, que es la diferencia entre los centros especiales de empleo de iniciativa social e iniciativa empresarial. El proyecto de ley integral de impulso de la economía social sugiere excluir la iniciativa empresarial, mantener la iniciativa social, pero la normativa que regula las políticas activas de empleo, a día de hoy no hay un proyecto que excluya la iniciativa empresarial. Con lo cual, la situación también es ambigua. Es decir, la financiación de las políticas activas de empleo para la inserción laboral de personas con discapacidad, en principio, sigue manteniéndose tanto para la iniciativa social como para la iniciativa empresarial. Y hablo de situación ambigua porque no sabemos los derroteros futuros de la Ley Integral de Impulso de Economía Social. Y a día de hoy la reserva de contratos, que de forma redundante reserva la Ley de Contratos del Sector Público a los Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social, bueno, pues a día de hoy no todas las comunidades autónomas distinguen entre lo que es iniciativa social e iniciativa empresarial, y aquellas que sí lo hacen pueden tener criterios no coincidentes, con lo cual, bueno, pues ahí es algo a trabajar. Y en mercado ordinario, pues como anticipaba, nos encontramos en una situación donde hay mucho que trabajar. Es decir, no hay un desarrollo reglamentario de la empresa ordinaria dentro de lo que es la economía social, en lo que respecta a la inserción laboral de personas con discapacidad. Y consecuencia de ello es que las políticas activas de empleo hay mucho que trabajar. Es decir, se incentiva la contratación indefinida, pero a mi criterio no se hace lo suficientemente en lo que respecta al empleo con apoyo en empresa ordinaria, que, bueno, pues si en mercado protegido, especialmente sensible y cercano a las necesidades de personas con discapacidad, está regulada y financiada en las unidades de apoyo a las personas con discapacidad, pues con más razón debería hacerlo el mercado ordinario, con lo cual entendemos que es una situación a trabajar dentro de lo que es la inserción laboral de personas con discapacidad en la economía social. Y ya si vamos a Castilla y León, sí podemos decir con cierto orgullo que somos una de las comunidades autónomas más garantistas en lo que respecta a la inserción laboral de personas con discapacidad dentro y fuera de la economía social. Estamos hablando que se financian los programas a través de políticas de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. De hecho, 3 de los 4 programas en mercado protegido y 1 de los 3 en mercado ordinario están dentro de las políticas de activación para el empleo. Y bueno, pues ahí tenemos, estamos encorsetados en cierta medida porque es transferencia finalista del Estado, que aunque no obliga a convocar todos los programas para la inserción laboral de personas con discapacidad, en Castilla y León sí se convocan todos. Es decir, todos los programas que están recogidos en el Sistema Nacional de Empleo se convocan tanto en mercado protegido como en mercado ordinario, e incluso excedemos las cuantías máximas de referencia, amparándonos en disposiciones de la normativa. También nos encontramos en una situación donde esa transferencia finalista del Estado llega en el segundo semestre del año, pero la Junta de Castilla y León convoca a principio de año, con lo cual anticipamos importes para que los programas se convoquen en el primer trimestre del año y se puedan resolver mensualmente para garantizar la liquidez de los actores. Son fondos que no suelen ser suficientes tampoco. Además, nos encontramos en una situación entre los años 2023 y 2025. Los programas están referenciados al SMI del trabajador. El SMI ha subido cerca de un 10% en esos años, mientras que la transferencia que recibimos se ha reducido cerca de un 2%. Con lo cual, la Junta de Castilla y León, para poder mantener todos esos programas en sus cuantías máximas y convocarlos a inicio de año, anualmente aportamos financiación para poderlo garantizar. Y también garantizamos el que todas las solicitudes que se reciban por parte de centros especiales de empleo en empresa ordinaria se puedan atender favorablemente, bien incrementando crédito o a través de cláusulas de rescate que nos permite rescatar en años posteriores. Como resultado, bueno, pues gracias al incremento presupuestario cercano a un 48% para la inserción laboral de personas con discapacidad, el año pasado estamos hablando de un crédito cercano a los 45 millones de euros. Hemos visto que los destinatarios finales, que es lo que aquí nos interesa, que en definitiva son las personas con discapacidad contratadas, se han incrementado cerca de un 13%. Estamos hablando del año pasado que mantenimos o creamos empleos para cerca de 7.000 personas con discapacidad. Y ya en términos de comunidad autónoma, las estadísticas, aquí hablamos de datos de INE, de Odismet, somos la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de actividad de personas con discapacidad. Estamos en un 41% cuando la media española está en el 35%.
y también hemos sido, según datos Odismet, en 2024 la comunidad autónoma donde más se incrementó el porcentaje de contratos a personas con discapacidad. Estamos hablando de un incremento superior al 2,5%, cuando la media española tuvo una bajada, ¿no?, del 0,8% de contratos. Luego tendremos ocasión de hacer otra pregunta en relación a futuro, que me interesa mucho conocer el enfoque desde la economía social. Enrique, ya desde tu posición privilegiada como presidente del Consejo Económico y Social, donde tienes una visión muy amplia de lo que es la sociedad en general y nuestra comunidad autónoma, ¿qué grandes desafíos sociodemográficos nos enfrentamos en relación y que puedan afectar a la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias? Lo primero que quiero hacer, Daniel, es agradecer la invitación para estar aquí, para formar parte del Consejo Asesor de la Cátedra. Es un privilegio absoluto. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. También permíteme que felicite a los premiados en el día de hoy, a Angelines, a Manuel, al grupo Renault, porque son un ejemplo que para mí sirven de referencia y de admiración, y naturalmente poder compartir esta mesa con personas tan destacadas que saben tanto de las personas con discapacidad, el marco normativo de las políticas al respecto. La situación sociodemográfica de Castilla y León y en general de España y de la Unión Europea es una situación nueva. Hemos hecho hace unos años un informe sobre la longevidad en nuestra comunidad autónoma y estamos ante un contexto demográfico, social, que es distinto. Nunca antes se había dado en la historia de la humanidad una situación en la que la esperanza de vida es muy superior a la que fue históricamente. Se busca además la calidad de vida, no solo la esperanza de vida, y se trabaja por la igualdad efectiva. Claro, esa nueva realidad requiere un esfuerzo tanto en la gestión como en el estudio, en la planificación, en la propuesta, y por eso es muy importante lo que hacéis desde la Fundación Personas y las organizaciones que la integran, la creación de esta cátedra que nos has explicado, que ha puesto de relieve también Miguel Ángel Verdugo hace unos minutos. Es muy relevante porque la longevidad afecta a toda la población, afortunadamente. Yo aquí lo que quiero es rechazar que se plantee como un problema, porque no lo es. Es una aspiración que la humanidad tiene desde el inicio de los tiempos, que las personas puedan vivir más años, que puedan vivir mejor, que puedan vivir con mayor calidad de vida, que puedan vivir con plenitud de derechos, con respeto a su dignidad, con desarrollo de sus capacidades. Pero claro, es un éxito que requiere una respuesta institucional porque lo sé, además, es algo que se manifiesta principalmente por las familias en el ámbito de las personas con discapacidad. Al crecer la edad de las personas, que al final son las personas cuidadoras, al crecer la edad de las personas con discapacidad, afortunadamente, con carácter general, hay que dar nuevas respuestas en materia de cuidados, en materia de educación, de formación para el empleo, de prestación de trabajo efectivo, de protección social, también para las personas que han trabajado o que no han tenido la ocasión de trabajar. Y ahí nos encontramos con varios objetivos claves. El primero es la igualdad efectiva, que está muy unida al talento. No se suelen unir ambas palabras en los documentos, en los estudios, en los discursos. Yo creo que desde el INICO y desde la Fundación Personas se lleva haciendo desde hace muchos años, pero hay que subrayarlo. El talento hay que gestionarlo sobre la base de la igualdad efectiva. Porque a veces cuando hablamos de talento, de oportunidades laborales, parece que estamos hablando de personas que han sido premiadas por el Nobel, que están en grandes centros de investigación lejanos, que intentamos ficharlos, intentamos imitarlos. No, el talento lo tenemos alrededor y lo sabemos bien. Y en el ámbito de las personas con discapacidad, absolutamente. Tenemos que acabar de descubrir de todas las personas, absolutamente de todas, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades, y eso requiere un esfuerzo de evaluación, de estudio, de formación, de adaptación de puestos de trabajo, de adaptación de actividad, de adaptación de políticas.
No solo la igualdad afecta a los cuidados, que requieren sin duda un pacto importante para poder desarrollarlos de una manera adaptada, también teniendo en cuenta los perfiles, los derechos, la formación de las personas cuidadoras, sino desde el punto de vista de las oportunidades. Se abren muchas oportunidades, no solo para las personas, las familias, sino para la sociedad en su conjunto. Me gusta llamar a la reflexión sobre este asunto. Si realmente se hubiese trabajado bien, como hace la Fundación Personas, como hace el INICO, como hace la Junta, en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad desde hace tiempo, seguramente que habríamos tenido muchas personas que, además de poder desarrollar mejor sus capacidades, su personalidad, habrían prestado servicios muy relevantes a la sociedad. La discriminación, el olvido, la inacción ha generado la pérdida de genios. Hay que plantearlo con seriedad así. Estamos hablando de oportunidades para la sociedad, no solo para las personas, naturalmente, pero una sociedad que quiera avanzar, ya no solo que quiera ser justa en derechos, en igualdad, sino que además quiera ser productiva, competitiva, que pueda dar resultados en investigación, resultados empresariales, tiene que cuidar mucho a las personas con discapacidad, porque es el conjunto de los seres humanos los que nos ha permitido avanzar históricamente. Y ahora se nos ofrece una oportunidad sin precedentes. Primero porque tenemos instituciones, instrumentos, métodos y oportunidades que antes no teníamos. En segundo lugar, porque la propia dimensión demográfica nos está ofreciendo nuevas oportunidades, una nueva presencia de personas de más edad, tanto en los cuidados como en los cuidadores, tanto en los que trabajan como en los que ya no trabajan, con más edad que nos pueden ofrecer nuevas perspectivas, mayor experiencia, mayores posibilidades en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué sería de nuestra comunidad autónoma si no hubiera la longevidad actual? Y en tercer lugar, porque necesitamos gestionar bien el talento, como os decía. El talento es una realidad que no es fácil de cuantificar, de definir, aunque hay esfuerzos y estudios al respecto. A veces se abusa de la palabra, pero sigue teniendo mucho peso, porque al final el talento hay que traducirlo en capacidades. Y lo principal son las capacidades diversas. Todas las personas tenemos capacidad para generar en nuestro entorno influencia positiva. Y eso es lo que debemos cuidar. Por tanto, esta realidad sociodemográfica nos exige mucho y por eso es muy, muy importante que haya una cátedra, que haya grupos de investigación, de formación que estén trabajando en esas nuevas oportunidades de discapacidad y futuro, porque ese futuro es el presente ya, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique, por tu visión. Eduardo, dentro de lo que es la Administración hemos hablado del ámbito del empleo, ahora en la parte que te toca de los servicios sociales. Nos sentamos muy a menudo, tratando de dar forma a muchas de las acciones que se traducen al final en normativas y en la calidad de los servicios, pero a mí me gustaría que nos hablaras desde la perspectiva de los servicios sociales, qué dificultades, sabemos lo que hacemos, pero qué dificultades nos encontramos a la hora de atender a personas mayores, personas con discapacidad, en general, pues a personas en situación de dependencia. Sí, gracias. Buenos días a todos. Lo primero, felicitar por esta cátedra, Fundación Personas, Discapacidad y Futuro, tanto a Fundación Personas como a la Universidad de Salamanca, en este caso, sobre todo a través del INICO. Y gracias por contar también, por invitarnos a la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, para acompañaros en este acto, ¿no? En esta jornada de las juntas directivas. Bueno, Castilla y León trabaja para facilitar todas las atenciones, todas las prestaciones necesarias a las personas allí donde vivan. Esto ha supuesto que Castilla y León ha tenido que dotarse con un sistema de atención, un sistema de servicios sociales capaz de dar respuesta a pesar de determinadas condiciones que derivan de las características de nuestra propia comunidad. Entre otras muchas que se podrían mencionar es, bueno, pues tenemos una comunidad muy extensa, tenemos la comunidad más extensa de toda España, la más grande en términos de superficie y una de también las regiones más amplias de Europa. Tenemos una comunidad con población dispersa
en los 2.248 municipios, una comunidad eminentemente rural, en la que en ese ámbito rural vive el 60% de las personas dependientes, el 50% de las personas con discapacidad. Y también, como ya se mencionaba antes, tenemos una sociedad envejecida. Ahora mismo prácticamente el 27% de las personas que viven en Castilla y León tienen 65 o más años. En esas, digamos, de ese contexto, de esas condiciones, derivan por las dificultades ante las que la Junta de Castilla y León ha tenido que organizar este sistema para garantizar las atenciones. Y entre ellas yo mencionaría algunas, como por ejemplo el sobrecoste económico que supone la prestación de los servicios en un territorio tan extenso y donde la población está tan alejada. Máxime si se tiene en cuenta que la prioridad ahora mismo del Gobierno de la Junta de Castilla y León es facilitar esos apoyos precisamente allí donde las personas viven, allí donde las personas quieren vivir, en su casa o, si así lo quieren, en un centro residencial. Una segunda dificultad a la que nos enfrentamos no solo en Castilla y León, sino en prácticamente todos los territorios de nuestro país, de España, y en una buena parte también de las regiones y países europeos, que es la progresiva falta de profesionales dedicados al ámbito de los cuidados. Actualmente ya las empresas, las entidades prestadoras de servicio ya empiezan a tener dificultades para contratar el personal que es absolutamente necesario para llevar a cabo unos servicios y unas atenciones de calidad, especialmente en el ámbito rural. Y una tercera dificultad, precisamente muy vinculada a este ámbito rural que tenemos en Castilla y León, es el efecto de la despoblación que está sufriendo algunas zonas de Castilla y León. El despoblamiento, entre las consecuencias que tiene, una de ellas es la pérdida, digamos, de la vida social, de la vida comunitaria en los pueblos, en determinadas zonas. Esto impide y dificulta mucho la integración social, comunitaria, que es absolutamente necesaria para las personas, aquellas para las que trabajamos, y además incide también en un problema social que ya se ha mencionado también en esta mesa, que es la soledad no deseada y el aislamiento social. Un problema creciente ante el que ya estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León, pero que esa pérdida progresiva de vida social y comunitaria que puede ocurrir en algunos pueblos, digamos que acrecienta el que se produzcan esas situaciones. Muchas gracias. Ramón, por último, dentro ya del ámbito sociosanitario, que te toca por profesión directamente, y dentro de lo que es la psiquiatría y la discapacidad intelectual, que gestionas muy bien de forma conjunta, ¿cuáles consideras que son las fortalezas y las debilidades de la atención sociosanitaria hacia las personas con discapacidad? ¿Dónde desde el ámbito sanitario tenemos mucho que mejorar? Sí, gracias. En primer lugar, me uno a los agradecimientos, sin lugar a dudas, y poder compartir con gente tan importante como los que tengo aquí, que hace un psiquiatra como yo en un sitio como este, ¿no? Un psiquiatra que lleva toda la vida profesional trabajando, como se ha mencionado, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Hablar de calidad de vida frente al doctor Verdugo, uno se siente como muy pequeñito, ¿no? Pero a veces calidad de vida olvidamos una de las dimensiones, que es la de la salud, ¿no? Evidentemente Fundación Personas y muchas entidades en el sector han tenido la suerte en los últimos 2 años de dar vueltas por todas las comunidades españolas, ¿no? Para evaluar cómo era la coordinación sociosanitaria y qué puntos fuertes y qué puntos débiles podíamos poner sobre la mesa. Y de hecho ha salido un informe, se publicó un informe vinculado a toda esta realidad, que aconsejo que quien quiera pueda acudir a él para contestar tu pregunta, ¿no? Pero un poco
yo creo que la cátedra, y me siento muy orgulloso de formar parte de ella, la ciencia en general, pero la cátedra específicamente, tiene la obligación de hacerse preguntas, ¿no? Preguntas, responderlas, y de ahí, como también decía el doctor Verdugo, algo muy, muy, muy importante es cómo traducimos, ¿no?, lo que se observa desde la evidencia científica a la realidad práctica. Y muchas veces, y yo el primero, ¿no?, desde mi universidad, desde donde sea, hemos hecho muchos estudios al respecto que luego quedan en iniciativas loables, pero que no se traducen en cuestiones prácticas, y hablo ahora de la salud y de la salud mental. Y lo haría empezando, y no voy a alargarme, ¿no?, por preguntarme, ¿no?, si la cátedra tiene que hacerse preguntas, ¿alguien puede contestarme, a pesar de que evidentemente la longevidad ha aumentado y que evidentemente las personas con discapacidad, pensemos por ejemplo en el síndrome de Down, por decir algo, en el año 1900 y poco, la esperanza de vida no llegaba a los 10 años, hoy en día ya sabemos cuál es, ¿no? Pero la pregunta es, ¿las personas con discapacidad intelectual siguen viviendo menos que el resto de población general? La respuesta es sí. Las evidencias científicas y los estudios nos demuestran a nivel internacional, pero a nivel español también, que como mínimo 10 años menos, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿alguien podría decirme las razones por las cuales, con independencia de algunos determinantes genéticos, síndrome de Down y otras cosas, por las cuales las personas con discapacidad, teniendo una buena calidad de vida en todas las otras dimensiones, siguen viviendo 10 años menos por término medio? ¿Cuáles son las razones? Si la digo, la mala asistencia médica. Es decir, las personas con discapacidad intelectual todavía hoy en día no gozan de la atención sanitaria y médica como el resto de la población. Y eso está más que estudiado, más que demostrado y más que puesto encima de la mesa, pero no hay políticas al respecto, ni políticas de coordinación sociosanitaria al respecto que venzan esas dificultades. Un ejemplo más en relación a eso. ¿Alguien puede decirme, dentro del ámbito de la salud y ya dentro de la salud mental, por qué las personas con discapacidad intelectual tienen el doble de probabilidad de tener una enfermedad mental o una conducta que preocupa que el resto de la población en general? ¿Cuáles son las razones? ¿Son razones biológicas ligadas a un fenotipo o a la propia persona? ¿O son razones, como sabemos y que estamos avanzando y mejorando muchísimo, relacionadas con el entorno, con los apoyos, con la calidad de vida en general? Ahí está la razón. Pero sabiendo que todavía hoy en día esa población sufre más enfermedades mentales, nadie se preocupa, o pocos, se preocupan de mejorar el conocimiento y la formación de los profesionales que tienen la responsabilidad de atender a ese colectivo. ¿Alguien puede decirme o contestarme la razón por la cual, ¿sí?, 7 de cada 10 personas con discapacidad intelectual que pueden estar en un centro de empleo muy bien y que pueden estar en donde sea, están tomando psicofármacos? 7 de cada 10. Un reciente estudio publicado por la Universidad de Valladolid junto con Plena Inclusión Castilla y León, aquí en Valladolid, demostró, puso en evidencia que el 90% de las personas con discapacidad aquí están tomando psicofármacos. Decían, yo he venido a trabajar ayudando, apoyando en la medida de lo que yo sé o puedo al colectivo de personas que apoyan a personas con discapacidad. Y pedí pues, a la Fundación Personas que previamente me enviase material, casos, personas, situaciones de personas cuyas conductas preocupan y qué podíamos hacer. La realidad demuestra de nuevo lo mismo, con independencia de las razones que pueden hacer que una persona tenga una conducta que preocupa o sus mecanismos de regulación emocional estén afectados por las razones múltiples, a pesar de, y que muchas veces no tienen nada que ver con la persona, está tomando psicofármacos con impacto sobre su calidad de vida. Entonces, esas preguntas que yo como miembro de la cátedra, si me lo permitís, ¿no?, pues seguiré haciendo y poniendo sobre la mesa, necesitan respuestas prácticas. Esas respuestas prácticas tienen mucho que ver con la trinchera. ¿Qué es la trinchera? Desde la universidad, desde la cátedra, desde los gobiernos podemos hacer o pedir muchos informes, ¿no? En el año 2003 nos pidió el gobierno en Cataluña que hiciésemos un informe, se llamó Seneca en ese momento, sobre el envejecimiento de las personas con discapacidad. Ahí ya vimos, año 2003, ese decalaje entre la esperanza de vida de la población en general y las personas con discapacidad. Y se puede encontrar el documento, ¿no?, un conjunto de estrategias vinculadas
a la mejora de la calidad de vida, sobre todo en el ámbito de la salud, para no llegar a esas condiciones de vida al final de esa vida, ¿no? ¿Se ha hecho algo? Pues muy poco. Entonces, de lo que es la evidencia científica, que muchas veces se basa en lo local, pero no se generaliza y que casi nunca se traduce en la práctica, yo creo, y lanzo ese mensaje a la cátedra, yo como miembro asesor así lo haré, creo que es una obligación, no tanto que sí, mostrar la evidencia y el camino, sino pasarlo a la práctica. Y ese es mi camino. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, me dicen que andamos un poco justos de tiempo ya. Entonces, bueno, como tenemos la suerte de contar con vosotros en el Consejo Asesor de la Cátedra, yo tengo algunas otras preguntas, pero que me las voy a reservar en otro momento donde nos tendréis que responder con más de 5 minutos y seguramente podremos tomar buena nota, ¿no? Nos habéis dado pinceladas de algunas ideas que, bueno, pues de muchas pinceladas salen grandes investigaciones, ¿no? Estoy seguro que de algunas cosas que habéis comentado con mucho criterio podremos profundizar y podremos trabajar en una próxima reunión del Consejo que tendrá lugar y que intentaremos ajustar agendas, ¿no? En todo caso, luego tenemos un espacio donde podemos seguir comentando y, bueno, como la jornada tiene que continuar, os quiero agradecer que hayáis participado en esta mesa, que nos hayáis acompañado y esto es un hasta pronto porque hoy lo que hacemos es empezar con esta bonita aventura y tendremos ocasión de trabajar con mucha profundidad. Muchas gracias. Sí. Queremos agradecer, por supuesto, a cada uno de los miembros de esta mesa por esas visiones tan interesantes y experiencias que son gratificantes para todos. Y ahora una breve pausa, 5 o 10 minutitos máximo, porque todos aquí, que llega una de las partes más esperadas de este encuentro. Árbol de Valores 2025. Con ellos reconocemos trayectorias, compromisos, ejemplos que inspiran a toda nuestra comunidad. Y para ello voy a volver a llamar al presidente de Fundación Personas, Carlos Martín, para que abra este emotivo encuentro. Carlos. Bueno, pues buenos días de nuevo. En primer lugar, quiero excusar la ausencia de la excelentísima señora doña Isabel Blanco, que pretendíamos y ella deseaba ser una de las personas que otorgara los galardones, pero sabemos, tenemos la convicción de que va a llegar a la comida. Bueno, doy por supuesto la bienvenida a doña Leticia García, consejera de Industria, que ya ha participado en ediciones anteriores de estas entregas de premios y de esta junta de esta convocatoria de las asociaciones de las fundadoras de Fundación Personas. Y quiero hacer una referencia una vez más a la Junta de Castilla y León. Ya sabéis que en Fundación Personas tenéis un aliado, un socio estratégico para todo lo que haga falta, todo tipo de iniciativas en beneficio de nuestra comunidad de personas con discapacidad. Los premios Árbol de Valores 2025. Con ellos reconocemos trayectorias, compromisos, ejemplos. Y ahora llega el momento más bonito de esta sesión, que es entregar el Árbol de Valores. Leticia García. Reyes
decir unas palabras. De todas las organizaciones, Junta Directiva de Fundación Personas, resto de participantes, amigos, Ricardo, que estás por ahí. Lo primero, decir nada, es un orgullo para mí como representante de Renault Group y en concreto del Departamento de Recursos Humanos el poder estar hoy aquí y recoger este galardón en nombre del grupo. Daros la enhorabuena porque es un trabajo fantástico de muchos años en el que, como yo siempre digo, tenemos una obligación todos nosotros como ciudadanos, como sociedad, como empresas y como grupo y como instituciones de seguir apoyando el desarrollo de perfiles con discapacidad, integrarlos en el día a día, en la vida laboral, en la vida social. Grupo Lince, Fundación Personas, sin vosotros esto no hubiera sido posible. Así que, bueno, pues como decías anteriormente, actualmente tenemos a 200 personas integradas dentro de la organización a través de Grupo Lince, realizando diferentes funciones. Y todo esto al final, bueno, pues es un pasito que día a día tenemos que seguir mejorando y que tenemos que seguir impulsando porque la diversidad y la inclusión es uno de los pilares fundamentales de Renault Group. No porque toque, sino porque realmente estamos convencidos que es un pilar esencial de la sociedad y que entre todos podemos hacer un poquito mejor. Muchas gracias. Llamo al presidente de la Fundación todo el tiempo, ¿verdad, Carlos? Hoy, y hace entrega a Manuel Fernández. Un aplauso y la foto con el por este reconocimiento. Espero ser capaz de continuar. Pero bueno, sacaré fuerzas de flaqueza porque me suele apretar, Este premio no es mío, este premio es de todos. Porque sin vosotros no hubiéramos conseguido lo que hoy tenemos. Muchas gracias. Esta es mi chica, me tiene cogida la medida. Buenos días a todos, muchas gracias compañeros. Me siento muy orgullosa hoy por todo lo que es nuestra fundación. Manuel, muchas felicidades por tu trabajo, por todo lo que hemos pasado juntos y porque estamos aquí y seguiremos estando. Y quiero dirigirme también a una persona muy entrañable para mí, que es Patricio. Patricio, casi 50 años después. Y Lorenzo ha estado siempre conmigo. Y Lorenzo nos ha sacado de embrollos y nos ha metido en otros. Gracias a los profesionales de cómo se puede hacer otra labor. Así que muchísimas gracias a todos. Seguir pensando en Fundación siempre y todo estará bien. Un abrazo muy grande a vuestro amigo Leo Javier, a vuestra disposición. Disfrutar de ser con alegría. Decir que para mí es un honor y la verdad un placer inmenso poder compartir este espacio con todos vosotros. Y quiero expresar en primer lugar el agradecimiento por invitar a la Junta de Castilla y León a estar en este integráis
esta fundación y sobre todo a las familias y a los usuarios, porque sois vosotros la verdadera esencia de esta obra colectiva que formamos entre todos y que además no deja de crecer con ese compromiso continuo. Hace ya 60 años que es tan importante en nuestra sociedad, con ese objetivo fundamental del bienestar de las personas con discapacidad y de una parte que toca mucho a la consejería que yo dirijo, que es generar también riqueza y generar empleo, tan importante en nuestra comunidad. Y vuestro compromiso, el compromiso de todos vosotros, de todos los socios, es al final lo que ha permitido que estemos hoy aquí celebrando lo que estamos celebrando, que son logros de la Fundación Personas y de todos vosotros. Una fundación personal de las personas con discapacidad, desde luego, facilita su autonomía, facilita las relaciones sociales, genera actividad económica que necesitamos en nuestra comunidad y, en definitiva, aporta beneficios a todo el conjunto de la sociedad. Y esa labor la hacéis en Fundación Personas de forma de la sociedad, por lo tanto es la mejor inversión posible que podemos hacer. Porque además gana la sociedad y gana nuestro mercado laboral, porque estamos incluyendo una parte importantísima del talento que tenemos en Castilla y León. Nuestro mercado laboral gana con la incorporación de este talento.